Entonces, como medio de introducción, déjeme comenzar con decir que cuando hablamos de reproducirnos en la vida de alguien más, estamos simple y sencillamente hablando del discipulado. Porque, hermanos, ese fue nuestro llamado. Por tanto, ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Entonces, este asunto de reproducirme en la vida de alguien más no es una opción. No es, es una buena filosofía de ministerio. No. Es lo que Dios nos dejó hacer como parte de la gran comisión. Ahora no voy a exponer todo el tema, pero déjeme aclarar que estamos hablando de más allá de lo que comúnmente se entiende como discipulado. Estamos equivocados en creer que porque metemos un montón de información teológica en la cabeza de alguien, ese es un discípulo. Y déjeme decirle, yo tenía profesores en el seminario, que qué barbaridad. Tenían todo el abecedario detrás de sus nombres, de los títulos y de su historial académico. Pero es todo lo que tenían. Es tiempo de regresar bíblicamente al concepto bíblico de lo que es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz, es un seguidor. Somos discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que yo lo sigo a Él. Y el anhelo más grande de un discípulo es ser como su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y creo que la falta de ese entendimiento es la razón de que estamos como estamos y tenemos el cristianismo tan diluido que tenemos el día de hoy. Porque hay mucha gente que dicen ser cristianos, y yo llego a la conclusión que inclusive fue en Antioquía que por primera vez llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. De manera que bíblicamente, y vaya una vez más, que recuerden que no se decidió esto en un concilio eclesiástico. No hubo una reunión donde dijeron, bueno, hermanos, ¿qué nos vamos a llamar? Llamémonos cristianos, ¿no? Fue el mundo incrédulo que dio su interpretación a lo que estaban viendo. Estos son pequeños Cristos y les pusieron cristianos. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Jesús. ¿Sería válido entonces decir que si tú no estás siguiendo a Jesús no tienes ni derecho de llamarte cristiano? Porque ese es el contexto en que ese nombre se dio. Nada más apuntando al hecho, hermanos, de que el discipulado, como se entiende en el trasfondo de donde yo vengo, y en muchas áreas, hay ministerios donde una persona está siendo discipulada años y esa persona no ha llegado a ser discípulo todavía. Y a lo que me refiero es que no es que no tenga el conocimiento bíblico, es que el hecho de que sigue a Cristo no se refleja en su vida. Amén. No, ¿pudiera dar un ejemplo? Con mucho gusto. Jesús dijo, venid en pos de mí.
Y eso es lo que es un discípulo. Sigue a Jesús. Y Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Si tú estás siguiendo a Cristo, tú vas a ser un pescador de hombres. No porque eres pastor, porque es requisito de liderazgo, porque alguien te lo impone, porque alguien te obliga. Es el resultado de seguir a Jesús. Pues el propósito más grande y principal del ser humano es traer gloria a Dios. Estoy de acuerdo. Jesús dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como medio de introducción, entendamos que esto de reproducirnos en la vida de alguien más es parte de la gran comisión, no es una opción. Se nos mandó a ir y a ser discípulos a todas las naciones, ethnos. Literalmente está hablando de cada tribu. Mi esposa es del Ecuador. Y bueno, cuando alguien piensa del Ecuador, luego lo primero que piensan es Jim Elliot y toda y que mataron a esos misioneros, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente que, ¿verdad? No, es ignorancia. Ser ignorante no es un insulto, simple y sencillamente quiere decir no saber. Estaba yo, no sé en qué iglesia, y yo le dije a una señora, estábamos platicando, era maestra, y ella se enteró que mi esposa era del Ecuador. Y entonces así abre los ojos bien grandes y dice, pastor, su esposa es del Ecuador. Y yo dije, sí. Y luego me dijo, ¿y de qué tribu es? Y bueno, en inglés me dijo, oh no, I think I just said something stupid. Please, don't tell your wife. Creo que acabo de decir algo tonto. Por favor, no le diga a su esposa. Y le dije, hermana, no te prometo nada porque me voy a divertir mucho con esa. Pero esa palabra, naciones, es literalmente cada grupo étnico, cada tribu. Entonces, si tú eres cristiano, eres seguidor de Jesucristo, tú debes de estar en obediencia reproduciéndote en la vida de alguien más. Porque Dios te llamó a ti y a mí a ser discípulos, seguidores de Cristo. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:1 y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí está el proceso en lugar histórico, en obediencia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que nuestro llamado es influenciar a otros. Nuestro llamado es hacer discípulos para Cristo. Ahora, hablando de reproducirnos en la vida de alguien más, tiene su validez, ¿verdad? Hay un entendimiento a lo que nos referimos, pero en verdad, más yo no quiero reproducirme a mí mismo en alguien más. Este mundo no puede aguantar 2 Ezequieles al azar. No te rías, tú tampoco. Y ese no es nuestro llamado. Pero a la vez no podemos desconectar el hecho de que esta tarea Dios nos la ha dado a nosotros de hacer discípulos. Es imposible poder hacer eso sin la conexión personal. Es imposible. Entonces,
es válido, ¿verdad?, reproduciendo en la vida de alguien más, pero en verdad lo que andamos buscando es cumplir con el mandato del Señor, no de hacer discípulos para nosotros mismos, sino hacer discípulos para Cristo. Es más, inclusive, Pablo a los hermanos de Éfeso en Hechos 20, cuando se está despidiendo, le advierte a los pastores que cuiden del rebaño. Y la exhortación que da es por esto. Dice que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les llama lobos rapaces. Es llamado un lobo rapaz el que anda buscando seguidores para sí mismo, porque no nos ha llamado el Señor a que otros nos sigan. Nos ha llamado a ser discípulos para Cristo. Sí me están escuchando. Entonces es importante entender eso. Que aunque el título tiene su validez, en verdad no es tanto que estamos reproduciéndonos en la vida de alguien más, es que se nos ha llamado a ser discípulos, seguidores a Cristo. Ahora, pero eso es imposible sin elemento personal. Porque para que yo sea una influencia a alguien, ¿verdad?, a seguir a Cristo, pues no sería mala idea que yo lo esté siguiendo primero, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Entonces el elemento personal no se puede quitar de allí. Pero se nos ha llamado a ser discípulos de Cristo, eso, influenciar y reproducir nuestra fe. Y eso es lo que Pablo le decía a Timoteo: lo que has aprendido de mí, encárgalo a otros, para que sean idóneos también para enseñar a otros, y a otros, y a otros, porque ese es el llamado. Ahora, número 2, inevitablemente todos aquí, inevitablemente somos una influencia en la vida de alguien. Todos. Cada uno de nosotros aquí, en una manera o otra, en sí, somos el resultado de la influencia de alguien. Hay un dicho que dice que somos la suma en influencia de las 5 personas con que más tiempo hemos pasado en la vida. Eso es inevitable. Hay gente que ve mucho del pastor Hernán Cortés en su servidor. No tengo el acento boricua, ¿verdad? Lo puedo imitar. Él era puertorriqueño, pero influyó mucho en mi vida. Pasé mucho tiempo con él. Y de la misma manera puedes ver un poco de mi pastor en mí. Y de otra, inevitablemente, nuestros padres. Ser una influencia y afectar la vida de alguien más es algo que tú no puedes evitar. No puedes. Tú estás siendo una influencia. Todos somos una influencia. ¿Estás siendo una influencia para bien o estás haciendo una influencia para mal? Pero todos somos una influencia. Constantemente. Ahora, Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí. Pero en el contexto comprendemos lo que Pablo le encargaba a Timoteo. Pablo entendía
la gran comisión. Por lo cual, él había dicho, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, buscamos reproducirnos en la vida de alguien más, mientras lo que estamos buscando reproducir es la fe y nuestro caminar con Dios y el seguimiento que nosotros tenemos con Cristo. Es algo casi para algunos, no sé si sería novedoso, pero se da cuenta y bien, todo ese libro, bueno, no me malentiendan. Yo creo que tenemos que tener sana doctrina, tenemos que saber qué es lo que creemos, tenemos que enseñar, tiene que haber, la palabra doctrina simple y sencillamente quiere decir enseñanza. Pero me doy cuenta que cuando se trata de ese asunto de la influencia que Pablo fue en la vida de Timoteo, y me doy cuenta que en la definición bíblica de lo que es un discípulo, más enfoque hay no en lo que tú sabes, sino en lo que tú eres. Sed imitadores de mí. Imita, no imites mi estilo de predicar, no imites cómo yo hago las cosas, no imites mi filosofía imítame a mí en relación a cómo yo lo estoy siguiendo a él. En Filipenses 3:17, una vez más dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando Dios a través de Ananías, escuche, cuando Dios a través de Ananías le habla a Saulo de Tarso, en Hechos 22:14, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y luego, el versículo 15 dice, porque seréis testigos suyo a todos los hombres de lo que has visto, de lo que has oído. Y lo mismo en relación a ese encuentro que hubo entre Saulo y el Señor, y Ananías aclarándole, después él mismo testifica en Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he de aparecer a ti. Entonces, Pablo buscaba, hermanos, el reproducirse en la vida de todo creyente. Pero esto en relación a lo que él vivía y la experiencia que él tenía. Una vez más, no estamos hablando de conocimiento aquí. Estamos hablando de la experiencia de seguir a Jesús. Y eso es crítico que lo entendamos. Próximo, esa es la razón que debemos de influir bíblicamente. Deberíamos de buscar al reproducir el seguimiento a Cristo en otras personas, influir bíblicamente a otros más en carácter cristiano que cualquier otra cosa. Amén.
la mayor y más valiosa influencia sobre otros no será por lo que hacemos. Escúchame bien. No será por lo que hacemos, no será por cómo lo hacemos. Será por lo que somos. Mucha gente viene a estas reuniones y gracias a Dios, sí hay cosas que aprendemos, hay filosofía de ministerio, pero ¿saben lo que yo he encontrado? Yo he encontrado que Dios no necesariamente bendice formas o métodos. Y mucha gente viene y quieren imitar, ¿verdad? Y los hombres más influyentes en mi vida. Vamos, el pastor Hernán Cortés que acabo de mencionar, ¿cómo impactó mi vida? Pero lo que me impactó de él fue su fe. Fue cómo se comportaba. Fue como yo veía que él lo seguía a él. Lo demás, si me pongo a imitar, Daddy, you know this, my goodness. Vamos, la primera vez que voy a Puerto Rico, que me invita a predicar, el culto comenzaba a las 7 de la noche. Él me hospedó en su casa y eran un cuarto para las 7, o sea, en 15 minutos comenzaba el servicio, estaba yo en su casa, él no aparecía, yo ya estaba listo, estaba en la sala esperando, y luego a 10 para las 7 sale el pastor en su pijama. Muchos de ustedes no saben quién fue Hernán Cortés. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Algunos. Y sale así, ¿verdad? Y dice, ay, mijo, ¿cómo tú estás? ¿Quiere un sandwichito? Y yo dije, pastor, no, yo todavía estoy pensando, faltan 5 para las 7. ¿Verdad? Y dije, pastor, que no comience el culto. Ay, sí, amigo, tú no te preocupes, amigo, los hermanos allá arrancan. Ay, qué bueno es el Señor. Llegamos a las 7:45 al culto. Y ahí estaban los hermanos cantando y todo lo demás. Hermanos, y él se levanta y dice unas cuantas cosas y luego canta. El canto lo inspira un pensamiento, se pone a predicar un ratito y luego puso una película. Y luego después puso a los niños a testificar. Y luego el coro cantó. Y luego después de que cantó el coro, eso inspiró otro pensamiento y él predica un ratito más. Y eran 10 minutos para las 10 de la noche. Y yo pensé, dije, bueno, yo creo que mañana predico, quizá mañana predico. Pero a 10 para las 10, él dice, ay, hermano, qué bendición, vamos a Salazar, está aquí de California, viene a predicarnos. Ay, mi hijo, ven aquí, ven. Y yo, vamos, yo estaba pensando en la gente, yo dije, ya van a ser las 10 de la noche. Prediqué 10 minutos, porque estaba consciente de los hermanos. Y ya cuando terminé, yo no sabía. Ya cuando terminé, los hermanos dijeron, ay, pastor, qué bendición, pastor. Pero, ¿por qué tan poquito? Y dije, pues que ay, pastor, nosotros aquí nos vamos a dar a 11:30 de la noche. Uy, tú haces eso aquí, olvídalo. O sea, no, miren, cada persona lo hace diferente. Y si tú vas a impactar a alguien, no va a ser en el área de cómo haces las cosas o qué haces. Es tu carácter que va a impactar vidas. Es lo que vale que va a impactar vidas. Hay un común denominador en cada hombre que Dios ha usado y todos lo hacen diferente, hermanos. Otro hombre que influyó mucho en mi vida es el doctor Bobby Robertson. Tremendo siervo de Dios. En sus años 70, ya llegando a los 80, corriendo 55 rutas. ¿Quién le va a decir, no estás haciendo bien?
Y rápidamente alguien va, pues, ¿cuál sería su filosofía de ministerio? Sería bueno saber cómo le hizo. ¿Cómo corre? Hermanos, ese era otro hombre que impactó mi vida, pero yo no me podía juntar mucho con él porque comenzaba a ser como él. Su hijo Stevie, ¿verdad? Cuando estaba trabajando todavía con él, fue allá a la iglesia del hermano Trevor y regresó. Hermano Bobby me contó esto, él me lo contó. Y regresó Steve y le dice a su papá, ¿verdad? Dad, tenemos que tener una reunión con la facultad. We need to have a staff meeting. And Brother Bobby le dijo, Stevie, shut up. Le dijo, Stevie, cállate. Cállate, ¿qué es el staff meeting? Mira, tú sabes lo que tú tienes que hacer, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo ya estoy muy viejo. Y si me da la gana levantarme a las 10 de la mañana, irme a desayunar con un hermano, mira, ya, déjate de tus cosas. ¿Quién le va a decir a él que está haciendo mal? Running 55 bus routes. Hermanos, el impacto mayor que vamos a tener para influenciar a otros y reproducir nuestra fe en Cristo no es lo que haces, es quién tú eres. Es tu persona. Es el carácter cristiano. Alexander Den Heyer dijo, estrellas no brillan por lucirse, brillan porque son estrellas. Ahora, pero sí, la razón que es un desafío, ¿sabes por qué eso es un desafío? Porque nunca vas a ser una mayor influencia en reproducir en otros la fe y el seguimiento a Jesucristo sin que lo hagas de cerca. Y eso es lo que la mayoría de nosotros queremos evadir, porque quizás esa es la razón de que estamos tan envueltos en ministerio, filosofía de ministerio, esto se hace así y de esta manera, y tú encuentras que cada quien lo hace diferente. Pero cuando hablamos de lo que tú eres en carácter cristiano, eso ya obliga que alguien entre donde no queremos a dejar la gente entrar. No sé si me están escuchando. Nunca tendremos una significante influencia sobre otros sin estar dispuestos a exponer la verdad de quién yo soy. Un ministro, un cristiano que vive así, nunca va a influenciar a nadie. La falta de nuestro seguir a Jesucristo nos tiene todavía vencidos por un montón de complejos, de prejuicios, que no podemos hacer, que no permitimos que la gente se acerque de manera que podamos influenciarles en donde más cuenta. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poca tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. En fe, en amor. Fíjate todas las cosas, está hablando de carácter cristiano. ¿Cuántos pastores hay aquí? Alcen la mano a todos los pastores. ¿Ok? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta.
No lo que sabes, no lo que estás haciendo, no los títulos que tú tienes. ¿Cómo te comportas? No sé si me están entendiendo. No, Dios nos ha dado la increíble bendición de preparar a muchos líderes. Una bendición ver a Oscar aquí. El año pasado él salió a pastorear una obra hispana, Erillani, y yo no esperaba verlo, pero qué bendición. Y de la misma manera, así jóvenes como jovencitas, el pastor Mota está aquí, ¿verdad? Su esposa Claudia creció en nuestra iglesia y doy gracias a Dios por eso. Pero quisiera pensar que la mayor influencia y esto de lo que yo busco reproducir, lo que Dios me ha llamado es hacer discípulos para Cristo. Van a creer que yo le enseñé al hermano Luis Parada. Y puedo seguir nombrando nombres. Y no van a creer que no hace las cosas como le dije. Ese eres tú. Eso no es lo que me interesa. Eso no es lo que yo busqué. Son sus propios hombres, son hombres de Dios. Dios los molda. Dios los hace. Lo que buscaba es reproducir. Y entiendan, pastores. Dice, acordaos de vuestros pastores, la palabra que te hablaron, pero mira si se están comportando de acuerdo a la palabra. Wow. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Y luego dice, y imitad su fe. Imitad su fe. Entonces, lo que buscamos es reproducir en cada una de las personas que Dios nos permite semejanza de alguien que sigue a Jesús. De la misma manera, Pablo nos ayuda a ver en qué forma y en qué manera él impactó a todos los creyentes y a todas las iglesias. Y en 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Timoteo va a ir a hablarles a ustedes y les va a recordar de mi proceder, cómo camino, cómo ando yo. Esa es la mayor influencia y para mí la influencia más grande que Dios nos ha llamado a tener en la vida de la gente. Y de nuevo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Ya ve, pastor, ahí está la doctrina. Sigue leyendo. Conducta, propósito, longanimidad, amor, paciencia. Eso es lo que cuenta. De allí Dios obra y Dios hace lo demás. Porque yo no ando buscando seguidores para mí mismo. Yo ando buscando reproducir mi fe en Cristo en otros. Y eso no se comunica sin tu vida. No se comunica. Pastor, es que mire, yo soy una persona muy privada. A mí no me gusta que la gente esté cerca. Tú nunca vas a influir a nadie. Y te digo necesariamente que si vas a tener un mayor impacto en la vida de alguien, este muchacho, él sabe dónde yo vivo. Él ha estado en mi casa, ¿verdad? Él sabe quién yo soy. Y si voy a impactar a alguien, voy a reproducir
mi caminar de Cristo a otras personas. En las Escrituras lo que yo veo es que más se trata del ejemplo de tu vida que tu enseñanza. Hermanos, ¿estoy hablando español? Ok, bien. Ahora, es inevitable. Es que así es. Ahora, siempre, consciente o inconscientemente, estamos influyendo. Y al lado de eso, esa es la razón que deberíamos de resistir a esas quejas que siempre tenemos como líderes. Ay, es que la gente lo anda mirando siempre a uno. Sí, tienen derecho. Tienen derecho, nadie te obligó. ¿Tú recibiste el llamado? Es que parece que uno está en una casa de cristal, pastor. No hay nada malo vivir en casa de cristal si no tengo nada que esconder. Amén. I have nothing to hide. I don't have a problem with that. Ahora, pero si soy un falso, entonces a lo mejor sí me molesta. Si estoy viviendo una doble vida, pues a lo mejor sí me molesta. Pero mi influencia de reproducir discípulos para Cristo está directamente conectado con mi carácter cristiano. Y Pablo invita. Recuerden cómo me comporté ante ustedes, cómo me conducí. Imiten la fe del pastor, su conducta. Una y otra vez encontramos esto. Pues yo no sé, creo que debería haber otras cositas más, pastor, como métodos y esto y lo demás. Pues yo no sé, este hombre sacudió el mundo, ¿cómo ves tú? Sacudió el mundo. Porque la fe que estaba comunicando era algo vívido. Era algo que otros veían y podían imitar. Ya se me fue el tiempo. Ahora, próximo, ora siempre por oportunidades para impactar la vida de otros. No nomás vive tu vida. Vive tu vida de manera que cuente para alguien más. Ese era todo el vivir de Pablo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo dice, los quiero ir a ver y le estoy pidiendo a Dios. ¿Para qué? El versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Es que encontramos el verdadero significado de compañerismo en la Biblia. Lo llamamos compañerismo, pero bíblicamente muy poco compañerismo existe en las iglesias, muy poco. Y Pablo dice, quiero verlos. Y estoy orando que Dios me dé la oportunidad, porque quiero ir a confirmarlos en la fe. Quiero ir a impartir a ustedes un don. Siempre deberíamos de buscar y orar por oportunidades de influenciar. Un pastor llanero solitario es inútil. Y me preocupa. El Señor mandó a los discípulos de 2 en 2. Hierro aguza hierro. Amén. Entonces, pastor, usted siempre debe de tener
un grupo, no digo una persona, varias a su alrededor, a distancia cercana, que a lo mejor incomoda, a quien usted debería de estar influyendo para Él. Yo siempre ando buscando oportunidades. Y oportunidades se me prestan. Bueno, ando por todos lados y pastores y tantas personas con quien vengo en contacto. Y si yo puedo ayudar, si yo puedo afirmar, enforzar, yo quiero ser una influencia para duplicar mi compromiso, mi seguimiento de Él. Una vez más, esto no se trata de reproducir otro Ezequiel Salazar. Yo a veces, cuando está haciéndose una invitación para servicio de tiempo completo y aún mis amigos a veces dicen cosas como, ¿dónde está el próximo Ezequiel Salazar? Y yo digo, ay, ojalá que no esté. Yo no ando buscando, porque de lo que estamos hablando, hermanos, cuando hablamos de reproducir, estamos hablando de reproducir nuestra fe y nuestro caminar y seguimiento de Él en la vida de otros. No, yo no estoy interesado que me sigan a mí, porque ese no fue el llamado. Pastor, ¿quiere que le diga algo que le va a ayudar mucho en ganar almas? No vaya solo. No vaya solo. Siempre debería estar duplicándose en la vida de alguien más. Hermanos, nosotros comenzamos con 4 personas. No había nadie. Era el hermano Salazar y yo. Es todo. Hay un librito que en aquel entonces era muy popular, creo que los navegantes lo sacaron, era titulado, todavía lo tienen por ahí, está en español, se llamaba Nacidos para Multiplicar. Y eso de que hierro aguza a hierro, wow, tremenda oportunidad. Tremenda oportunidad. Porque sabe que si yo me hago, si me pongo a contabilidad de alguien, eso me va a ayudar a mí a ser cumplido. ¿Alguien me está escuchando? ¿Y por qué entonces el pastor siempre anda solo? Pues quién sabe qué anda haciendo. Siempre buscando el reproducir, la oportunidad de edificar y establecer esas relaciones que van a ayudarnos a poder impactar la vida de alguien para que esa persona siga al Señor. Doy gracias a Dios por todo. Me encanta, es mi vida. Ahora nada más le pido que me dé unos cuantos añitos más para seguir haciéndolo. Este año cumplimos 45 años. Yo sé que usted cree que de edad, ¿verdad? Gracias, hermanos, gracias, muy amable. 45 años sirviendo en la Iglesia Bautista Montecito. Estoy más emocionado ahorita de envolverme en la vida de alguien más que en cualquier otro tiempo. Es una bendición seguir a Jesús e impactar, influenciar a otros a seguir a Jesús. ¿Quieres una iglesia llena de problemas, pastor? Enfócate en que te sigan a ti. Preocúpate que no te hacen caso a ti. ¿Quieres una iglesia espiritual, potente, que tiene el corazón de nuestro Dios? Sigámoslo a Él. Dije, sigámoslo a Él.
e impactemos con nuestras vidas a la iglesia a seguirlo a Él. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Y no estoy diciendo que no aprenda, que no, si hay algo que le ayuda, póngalo en lugar, aprendemos de otras iglesias, de otros ministerios. Pero sabe que yo tengo la sospecha que si nada más arregláramos esto, nos daríamos cuenta que el problema no es lo que estás haciendo, el problema es quién tú eres. Padre mío, ayúdame a mí